La salsa del éxito, la historia de Jorge. Jorge González era un hombre sencillo que siempre había trabajado duro para mantener a su familia. Durante años, había cumplido con sus responsabilidades en una fábrica de autopartes, confiando en que su trabajo le proporcionaría la seguridad que su familia necesitaba. Junto a su esposa Marta y sus dos hijos, Samuel y Sofía, llevaba una vida humilde, pero estable. Sin embargo, el día que la fábrica cerró y despidió a todos sus trabajadores, la vida de Jorge comenzó a desmoronarse. Durante los primeros meses, Jorge buscó trabajo incansablemente, recorriendo la ciudad en busca de cualquier oportunidad que le permitiera llevar comida a su casa. Pero la economía estaba en crisis, y las oportunidades eran pocas. Sin ingresos, los ahorros de la familia se agotaron rápidamente, y las deudas empezaron a acumularse. Las llamadas de los cobradores del banco se volvieron constantes, y el miedo a perderlo todo se convirtió en una realidad tangible que los asfixiaba día y noche. Al principio, Jorge pensó que, si reducían sus gastos, podrían sobrevivir hasta que encontrara otro empleo. Pero los meses pasaban, y la situación empeoraba. Las cuentas de luz, agua y alquiler se acumularon. Jorge tuvo que enfrentarse a la humillación de que cortaran la electricidad y el agua en su hogar, lo que dejó a su familia en la penumbra y dependiendo de la generosidad de los vecinos para llenar baldes de agua. Pero lo que más le rompía el corazón era la falta de comida. Con el poco dinero que les quedaba, Marta compraba lo mínimo: arroz, lentejas y un poco de pan para que sus hijos pudieran comer algo durante el día. Pero llegó un punto en que incluso eso se volvió un lujo que no podían permitirse. Jorge se sentía impotente al ver que el estómago de sus hijos se vaciaba cada vez más, y se culpaba a sí mismo por no poder proporcionarles lo necesario. Una mañana, Samuel se acercó a Jorge, sosteniendo su pancita con las manos. «Papá, tengo hambre», dijo con una voz débil. Jorge sintió que se le quebraba el corazón. No había nada que pudiera hacer para calmar el hambre de su hijo. No había nada en la despensa, ni un solo grano de arroz o una rebanada de pan que pudiera ofrecerle. Marta, tratando de contener las lágrimas, intentó distraer a los niños, asegurándoles que pronto tendrían algo para comer, pero sus palabras sonaban vacías incluso para ella. Desesperado y sintiéndose completamente derrotado, Jorge salió a buscar ayuda. Fue de puerta en puerta, pidiendo un poco de pan, un trozo de fruta, lo que fuera, pero muchas personas estaban en la misma situación que él y no podían ofrecerle nada. Al final del día, regresó a casa con las manos vacías, y cuando sus hijos corrieron hacia él con la esperanza de que trajera comida, tuvo que agachar la cabeza y decirles la verdad. Samuel y Sofía empezaron a llorar, y Marta, con la voz rota, dijo: «Jorge, no podemos seguir así. Nuestros hijos no pueden vivir de esperanzas». Esa noche, con el estómago vacío y la vergüenza ardiendo en su pecho, Jorge se sentó solo en el parque de su barrio. No podía entender cómo había llegado a ese punto, cómo había permitido que su familia sufriera tanto. Se sentía como un fracaso. «Dios, ¿por qué me abandonaste?», murmuró, con la voz temblorosa por el llanto. Fue en ese momento cuando recordó la receta de la salsa que su madre solía hacer cuando él era niño. Recordó cómo, a pesar de los tiempos difíciles, esa salsa siempre lograba sacar una sonrisa a su familia. Decidido a intentarlo una vez más, Jorge tomó lo último de su dinero y compró los ingredientes para preparar la salsa. Pasó la noche en la cocina, mezclando y probando, intentando perfeccionar el sabor que recordaba. Era un riesgo enorme: si no funcionaba, habrían desperdiciado el poco dinero que les quedaba. Pero Jorge no tenía otra opción. Era su última esperanza. Al día siguiente, con un pequeño lote de tacos preparados con la salsa, se instaló en una esquina del barrio y comenzó a venderlos. «Tacos con salsa especial, deliciosos y únicos», gritaba, intentando atraer la atención de los transeúntes. Al principio, nadie se detenía. Jorge observaba con desesperación cómo la gente pasaba de largo, ignorando su puesto. «Por favor, prueben un taco», rogaba, pero la mayoría simplemente lo ignoraba. Finalmente, una mujer se acercó y compró un taco. «Esto está delicioso», dijo, y Jorge sintió que un rayo de esperanza se encendía en su interior. La mujer le pidió 2 tacos más y, al marcharse, le aseguró que recomendaría su puesto a sus amigos. A partir de ese momento, las cosas empezaron a cambiar lentamente. La noticia sobre la salsa especial de Jorge comenzó a difundirse por el barrio, y cada vez más personas se acercaban a probar sus tacos. Jorge logró reunir suficiente dinero para comprar más ingredientes y preparar más comida, y con el tiempo, el pequeño puesto de tacos se convirtió en un carrito ambulante y luego en un pequeño local. Cada día que pasaba, Jorge trabajaba sin descanso, perfeccionando su receta y ofreciendo sus tacos con entusiasmo y una sonrisa. Las noches eran largas y difíciles.
Había días en que no vendía nada y volvía a casa con las manos vacías. En esos momentos, se sentaba con su familia, compartiendo lo poco que tenía y consolando a sus hijos, que aún preguntaban por qué no tenían suficiente comida. Pero la diferencia ahora era que Jorge no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que estaba en el camino correcto, y aunque la luz al final del túnel parecía lejana, seguía avanzando hacia ella, un paso a la vez. Con el tiempo, el esfuerzo y la dedicación de Jorge dieron sus frutos. Un empresario probó su salsa y quedó tan impresionado que le ofreció invertir en su negocio. Gracias a esa inversión, Jorge pudo abrir su primer restaurante y comenzar a producir la salsa en cantidades masivas para venderla en tiendas y supermercados. Hoy en día, Jorge es un multimillonario, dueño de una cadena internacional de restaurantes y una marca de salsas que se vende en más de 50 países. Vive en una lujosa casa junto a su familia, que ya no pasa hambre ni frío. Pero Jorge nunca olvidó los días en que su hijo Samuel le decía que tenía hambre o las noches que pasaron en la oscuridad, sin electricidad ni agua. Ahora, él se dedica a ayudar a otras familias que pasan por situaciones similares, recordándoles que, aunque la vida sea dura, siempre hay una forma de salir adelante.